Bueno, pues voy a empezar, ya que parece que estamos todos los que estamos. Disculpar el retraso, como la presentación y la apertura del Congreso pues se ha retrasado un poquito, pues parece que vamos a tener que acortar un poquito para que no pierdan todas las sesiones. Y yo os he venido hoy a contar, cerrad la puerta por favor, si podéis. Os he venido a contar una serie de cosas que me hubiera gustado a mí que me hubieran contado pues cuando estaba posiblemente en vuestra situación, ¿de acuerdo? Yo me llamo Roberto Canales, soy el director de una empresa que se llama Autentia y la veréis porque va a ser el stand más chulo que os vais a encontrar ahí fuera. Ya veréis que tenemos ahí pues una gincana, tenéis premios, tenéis cosas similares. Y os voy a contar simplemente en un segundo qué es lo que hacemos para que cojáis contexto de todo lo demás que os voy a contar, ¿de acuerdo? Ya veréis que no os voy a intentar vender o no mucho, demasiado las cosas. Y os lo voy a contar de un modo diferente. Imaginaros, vosotros, o yo en este caso soy padre y tengo 2 hijos, imaginar que tienes 2 hijos. Un hijo es súper responsable, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Le mandas a por el pan, le das 2 euros y viene al cabo de los 5 minutos con las 2 barras de pan y se va a jugar con los amigos. Y tienes otro hijo que lo que hace es el que le das 2 euros para que se vaya a comprar barras de pan. Viene a la media hora, se ha ido con los colegas, se ha gastado la pasta y te trae solo una barra de pan y sucio, ¿no? Cuando entonces tenéis algo importante que hacer en esta vida, yo como padre tengo que mandarle algo importante o urgente a un hijo, ¿a quién se lo mando? ¿Al bueno o al malo? ¿De acuerdo? Se lo mando siempre al bueno, ¿no? Entonces, el bueno en esta vida siempre está jodido. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vais a ver, ¿no?, que entonces cuando vayáis al mundo de la empresa, en la empresa va a haber una distribución normal de gente, va a haber una campana de Gauss. Va a haber gente normalita, va a haber gente que es muy competente y muy brillante, va a haber gente que no sabes qué hace ahí, ¿de acuerdo? Muchas veces por falta de capacidad o por falta de motivación, pero entonces cuando vayáis a una empresa, los más competentes, los más buenos y los más responsables, ¿cómo están siempre? Jodidos, ¿vale? ¿Por qué? Porque siempre tienen mucho trabajo, porque tienen que hacer los proyectos nuevos que surgen, porque hay que arreglar los problemas que hay en producción, porque hay que, digamos, tienen que asumir una responsabilidad muy grande. Y entonces, cuando eso pasa, nosotros, por ejemplo, en Autentia trabajamos para empresas muy grandes y normalmente para los mejores departamentos, para los departamentos de arquitectura, para los departamentos de certificación, para los departamentos, ¿no?, que lo que quieren hacer es hacer avanzar las organizaciones. Entonces esa gente está amargada muchas veces en las empresas. ¿Por qué? Porque como el día a día les puede y les mandan a ellos todo porque son los más responsables y los que mejor funcionan, están ya con 30, 40 años cansados de asumir responsabilidades personales y de trabajar cuando llegan a su casa y dicen, mira, queremos a una empresa que tenga a poca gente, que sea muy buena, que sea como nosotros y que en vez de tener que yo hacer ese esfuerzo personal venga a ayudarme a que mi organización cambie, a que los proyectos clave se construyan. Por lo tanto, Autentia se dedica a eso. Somos algo más de 60 personas, elegidas una a una, llevamos 15 años, y lo bueno que tiene, lo que nosotros hacemos es el que todos los compañeros son buenos. Toda la gente le gusta lo que hace y toda la gente incluso tiene proyectos personales a la hora de llegar a su casa, pero ya sean deportivos, ya sean tecnológicos, ya sean lo que sea. Bueno, lo que os voy a contar, como os decía, es el que yo en mi vida creo que siempre he estado equivocado, absolutamente, siempre equivocado. Porque creo que además nadie me ha contado o he descubierto a golpes lo que, y yo intentándoos ayudar, os voy a contar a vosotros. Además es bueno que seáis pocos, porque lo que os voy a decir, si lo hacéis pocos, ¿no?, veréis cómo funciona muy bien. Si lo hiciera todo el mundo, ¿de acuerdo? Si tú le quieres dar a alguien una clave para que le vaya bien y lo hacen 1000 personas, ¿qué es lo que pasa? Pues entonces no hay diferencias. Ahora, si venís 20, lo escucháis 20, os interesa lo que os digo y lo ponéis en práctica, oye, a lo mejor destacáis sobre todos los demás, ¿verdad? Bueno, cuando estéis muy convencidos de algo en la vida, por favor, recordad esta frase. Gran parte de las dificultades que atraviesa el mundo se debe a que los idiotas están completamente seguros y los sabios llenos de dudas, ¿no? Entonces, yo lo que os voy a decir hoy es como yo percibo la realidad, pero no significa que no me pueda permitir a mí mismo pensar dentro de un año, 2 o 5 de un modo distinto al que pienso ahora. Con esto lo que os quiero decir es el que os tenéis que dar vosotros la oportunidad, y es lo que os voy a plantear en esta charla, de cuestionaros si vuestro modo de pensar es correcto o es incorrecto, ¿vale? Es decir, este planteamiento que os voy a dar, a ver si os vale o no os vale. Mirad, yo, por ejemplo, la relación que he tenido con la informática, con la tecnología o con la programación. Veréis que yo tengo un portal, Autentia tiene un portal que se llama adictosaltrabajo.com.
Cuando busquéis información sobre tecnología, probablemente acabéis en ese tutorial, en tutoriales dedicados al trabajo. Y el nombre lo tiene por una dualidad. La dualidad de ser consciente de que, me encanta mi profesión y que estoy orgulloso de que me encante aprender y me encante trabajar, soy un adicto al trabajo y me gusta. Y otra dualidad de que soy un enfermo, soy un adicto y tengo que tener cuidado, ¿no? Y de que el nombre se me recuerde que tengo que equilibrar un poquito mi vida porque si no se puede ir de las manos. Entonces, yo cuando empecé con la programación, como os puede pasar a muchos de vosotros, lo que me pasó es el que yo era ni especialmente guapo, ni especialmente listo, ni especialmente simpático. Es más, me aburría hasta la gente de mi edad, es decir, no me gustaba el fútbol, entonces no encontraba muchos temas de conversación con la gente. Pero por casualidad descubrí de un modo autodidacta la programación y fue lo más adictivo que he encontrado nunca. La gracia está en el que descubrí que luego no es que me gustase programar o que no solo me gustase programar, sino que me había convertido en un yonki, ¿de acuerdo? Y os voy a explicar cómo funciona y cómo uno se convierte en un yonki, ¿no? Un yonki de las endorfinas. Tú, por ejemplo, yo descubrí la programación, estás solo contra un ordenador, puedes dedicar muchas horas, y lo que te sucede es el que piensas en hacer algo, buscas por internet un tutorial en Stack Overflow, instalas un producto y de repente lo que haces es el que fallas. Vuelves a probar, fallas. Vuelves a probar, aciertas. Y entonces el ciclo entre que tú intentas hacer algo y lo consigues hacer es muy corto. Te sientes bien, endorfinas. Quiero hacer algo más complejo, busco por internet, encuentro cómo hacerlo, fallo, acierto, ¿no? Y eso lo que va haciendo es que va creando un bucle de alimentación que lo que hace es el que siempre estés feliz consiguiendo resolver puzzles, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? A mí me costó años darme cuenta de eso, de que lo que me había hecho era un yonki, de que lo que me gustaba era, yo intento algo, paso de la gente, no me relaciono mucho, soy en la discoteca el que está en la barra, en el bar, hablando de trabajo con los compañeros, ¿no? No del que está bailando, ni del que se está pasando bien por allí. Y lo que hago es el que, a medida que voy consiguiendo cosas, a medida que yo iba programando y se lo iba enseñando a mis compañeros, me iban diciendo además que era muy listo. O sea que yo intento algo, lo resuelvo, me dicen que soy listo, intento algo más complicado todavía, lo consigo, me dicen que soy listo, y entonces eso entras en un bucle complejo. Porque entonces empecé a desviar muchísimo mi vida a solamente hacer eso porque me gustaba, me proporcionaba endorfinas y me decían que era listo, ¿vale? Bien, por eso lo digo por si alguno estáis en ese ciclo, ¿no? Que seáis conscientes de que estáis ahí. ¿Qué es lo que sucedió? Pues yo empecé a trabajar en una empresa, me decían que era listo, cada vez me pagaban más, y de hecho me cambiaban de departamento, me cambiaban de área, pero me empezó a suceder otra cosa, y es el que me di cuenta que estaba en un departamento que me encantaba, con gente de mi edad, con gente que le gustaba lo que yo hacía, es decir, una empresa y un departamento y un área súper interesante. Y me empezó a fastidiar una cosa, y es que cada vez que yo hablaba con un compañero, esos en el bar, tomando cervezas, que veía que sabía menos que yo, que era menos competente que yo y ganaba más que yo, me jodía mazo, ¿no? Entonces no sé si os suena también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por mi ego, que el problema que uno tiene en esta vida normalmente es el ego, lo que empecé a hacer es buscar quién me podía pagar más. Y entonces lo que sucedía es el que, teniendo un entorno donde era satisfactorio lo que aprendía, era satisfactorio el trabajo y eran satisfactorios los compañeros, empecé a cambiarme de empresa para que alguien me pagase más. ¿Por qué? Porque cuando luego iba a tomarme cerveza con los amigos me sentía más tonto que ellos porque yo me creía más listo pero ganaba menos. Entonces empecé a cambiar de departamento y empecé a cambiar de empresa. Y lo que sucedía es que cada vez que cambiaba de empresa me pasaba una cosa, y es que obviamente me decían que querían más compromiso por mi parte. Era otra época la informática, vosotros vais a vivir una época mejor que esa, ¿eh? Entonces eso significaba que eras bueno si te quedabas allí a las 7, a las 8 o a las 9 de la tarde, lo que se llama el presencialismo. Y además también que eras bueno si ya dejabas de hacer esa parte técnica y empezabas a gestionar gente y empezabas a ocuparte de labores de gestión. Y entonces yo, como me habían pagado mucho más, empecé a dejar de hacer labores tan técnicas y empecé a hacer labores de gestión porque pensaba que iba con el puesto que me estaban pagando. Y así fue acelerado que con 28 años yo era el director de desarrollo o el responsable de desarrollo de un banco entero en España. Y mi casa con 30 años la tenía pagada. Es decir, porque ganaba un auténtico dineral. ¿Qué es lo que pasa? Ahí sucedió una cosa y es que me di cuenta que mi vida me había llevado, o por mi ego, o por querer competir con mis compañeros, o por el dinero, me había llevado a perder realmente lo que yo quería, que era cuando era realmente feliz, que estaba con gente de mi edad, que le gustaba lo que hacía, que hacíamos proyectos sensatos, que no hacíamos sobreesfuerzos antinaturales, y entonces, aprovechando un ERE, que fue la plena burbuja.com, dije, voy a montar lo mismo que tenía hace 10 años, es decir,
hice un camino súper acelerado para volver al punto de inicio, pero con una experiencia diferente. Y es cuando montamos entonces a Autentia y dije, quiero trabajar con gente que sea como yo, haciendo proyectos sensatos y estando a la última o haciendo proyectos que realmente me interesen. Con esto os digo, ya no sé si lo estáis leyendo entre líneas, que tener cuidado qué camino elegís, ¿vale? Qué camino elegís y qué es lo que valoráis en la vida. Pero también hay que entender una cosa, y es el que lo primero que una persona tiene que hacer es entender cómo es ella. Y os voy a invitar a que estudiéis una cosa o que leáis, es un cuento chino o es una cosa que desde mi perspectiva le daría una credibilidad limitada, pero sí tiene una base profunda o interesante. Se llama el eneagrama. El eneagrama te dice que hay 9 tipos principales de personalidades. Es decir, hay personas que buscan el éxito, hay otras personas que buscan ayudar a los demás, hay otras personas que son muy introspectivos y que se encierran en sí mismos. Es decir, vamos a ver, estaréis de acuerdo conmigo que lo que busca una monja, ¿no?, que dedica su vida a Dios y a ayudar a la gente, no es lo que busca un empresario que quiere comprarse un Lamborghini. ¿Estáis de acuerdo, no? Entonces, significa que el eneagrama lo que te explica, y es el concepto que os decía que es interesante, que no todos somos iguales, no todos buscamos lo mismo, y el mensaje que os estoy comentando será interesante para un conjunto de personas concretas, ¿de acuerdo? Como se llama la charla, lo que yo os quiero contar es cómo yo creo que en la situación en la que está ahora mismo el sector, y si yo estuviera empezando, llevase 2, 3 o 5 años trabajando, cómo yo me lo plantearía para que me vaya bien y para ser relativamente feliz, ¿vale? Eso es lo que os quiero plantear, ¿vale? Lo primero que yo os plantearía es el que hay que entender cosas fundamentales, y una de ellas es Maslow. Maslow te dice que, vamos a ver, hay un conjunto de prioridades o una jerarquía de prioridades. Os pongo el ejemplo. Lo primero que tienes que hacer es resolver tus necesidades básicas. Por ejemplo, imagínate que tú tienes 2 niños como yo y llevan un mes sin comer. Y veo un león con una gacela. ¿Qué es lo que hago? Me voy a intentar con una lanza quitarle la gacela de la boca al león. ¿Estáis de acuerdo? ¿Por qué? Porque mis hijos llevan sin comer 1 mes o 2 meses. Se van a morir. Entonces, lo primero que yo hago es cubrir las necesidades básicas. Luego lo que intento hacer es cubrir las necesidades de seguridad. Si yo lo que hago es el que veo a un león con una gacela y yo tengo la tripa llena, lo que sucede es que me piro a ver si le voy a gustar yo más al león que a la gacela, porque estoy más blandito. Entonces, lo primero que hago es que resuelvo mis necesidades básicas, luego resuelvo mis necesidades de seguridad. La tercera parte, y lo que tenemos que hacer, es resolver las de pertenencia a grupo. Estar solo, y ya veréis que la enfermedad del siglo XXI va a ser la soledad. La enfermedad del siglo XXI va a ser la soledad. Aun estando en redes sociales y estando con gente, veréis que nos vamos a sentir muy solos. Veréis que la depresión va a ser grandísima. Entonces, la pertenencia a un grupo es algo fundamental. Y luego lo siguiente que buscamos, normalmente, muchas veces hasta por orden incorrecto, es la relevancia dentro de un grupo social. Entonces Maslow te dice que primero están las necesidades de seguridad, las necesidades básicas, luego de seguridad, luego de pertenencia a grupo y luego de relevancia en grupo. Y luego incluso, que es por lo que yo os estoy dando esta charla ahí, os diría que hay una más. Y hay un psicólogo que se llama Víctor V. Frank que te dice que una de las cosas más importantes o el sentido de la vida es encontrar a tu vida un sentido. ¿De acuerdo? El sentido de la vida es encontrar a tu vida un sentido. Yo, por ejemplo, después de hacer muchas cosas, veréis que mi sentido no es encontrar el dinero, no es hacer la empresa un imperio, no es el comprarme el mejor coche del mercado. Ya veréis cómo no. A mí, por ejemplo, he encontrado que a mí me hace feliz el aprender y el enseñar, simplemente. Yo aprendo y enseño lo que aprendo y me frustra no tener a quien enseñar lo que aprendo. Pues ya he encontrado un sentido en mi vida. ¿De acuerdo? Es más, he encontrado otro. Autentia lo que hace es que lucha porque este sector vaya a mejor, no vaya a peor. Donde no sea una cuestión de miles de horas trabajando mal en proyectos que sean una basura, sino construir software con calidad, con buenas metodologías y cosas similares. Entonces, con vuestra edad, yo tengo un niño ahora de 15 años, yo cuando tenía pues 15, 20, 25, 30, te voy a decir hasta los 35 o hasta ayer, estaba más perdido que un submarino en un charco. No sé cómo estaréis vosotros. Entonces, yo creo que una cosa importante es encontrar sentido a tu vida. Bueno, de todos modos, aunque os estoy contando todo esto, vamos a empezar por una parte básica. Y os he dicho que os voy a contar cómo creo que hay que hacer para que te vaya bien en la vida. Lo primero que hay que hacer es cubrir esas necesidades básicas o necesidades de seguridad. Y es el que vamos a ver. Yo os diría que si ahora mismo, por ejemplo, acabáis de estudiar y os vais a incorporar al mundo laboral, una de las cosas que a mí nadie me enseñó nunca es cómo hacer que te vaya bien el mundo laboral y cómo conseguir que en el primer trabajo te quieran. Y es que es relativamente sencillo. Mirad. Y os voy a contar cómo descubrí yo esto. Llegó una amiga mía que tiene 40 años y me dice, oye, yo he tenido un hijo
que con 18 años no ha estudiado nunca, ha hecho un módulo de electricidad, de los módulos más básicos, y lo que sucede es que van a ir ahora 20 personas a hacer las prácticas a un almacén muy grande. No me acuerdo dónde era el almacén, imaginaron quién era el Electric. Van 20 chavales de 18 años que no son muy disciplinados y que no han estudiado mucho a hacer las prácticas y me dice, oye, ¿qué tiene que hacer mi hijo para quedarse de plantilla? Joder, la pregunta es genial. ¿Qué tiene que ir mi hijo, que van 20 chavales, para que cuando acaben las prácticas se quede de plantilla? Y entonces yo le dije, mira, me quedé flasado por la pregunta porque la pregunta era muy buena. Porque ya lo que buscaba es que su hijo tuviera una seguridad, es decir, alcanzase ya unos ingresos y una vida en la pirámide de Maslow, la más básica. Es decir, elementos básicos y seguridad. Y yo le dije, mira, lo primero que tiene que hacer es separarse de todos sus compañeros. Porque un conjunto de chavales de 20 años juntos, lo que van a estar muchas veces es haciendo el tonto y demostrando quién es el más gallito, quién es el más listo, quién es la más lista, ¿de acuerdo? Entonces, y que lo que hagan es que busque a alguien con canas. Si tú te incorporas al mundo de trabajo, nosotros, por ejemplo, cuando entra alguien de becario con nosotros o alguien entra como su primer trabajo, si entran 2 o 3 juntos, no les dejamos que se pongan juntos. Les ponemos con alguien senior, ¿para qué? Para que cojan la cultura de empresa y para que aprendan unos de otros. Sobre todo el qué, que si hacen camarilla, siempre hay uno más bueno que el otro y siempre uno se pone de rémora de otro. Si tú coges y los separas, cada uno tiene que desarrollarse por su cuenta. O sea que yo os invito a que si vais alguna vez a hacer prácticas o a hacer lo que sea, os separéis de vuestros compañeros y os acerquéis a alguien con canas y le digáis, oye, quiero ser tu ayudante. Es posible que uno te diga que no, otro te diga que sí, y habrá alguien que al final te diga, oye, pues si me vas a ayudar, me quitas trabajo. Luego lo que le dije, mira, que lo que haga es el que cuando le digan, oye, chaval, coge estas cajas y llévalas para acá, para allá, de aquí para allá. Que le diga, oye, me has pedido que esas cajas en concreto las lleve de aquí para allá. No, chaval, estás tonto, te he pedido que solo esas las lleves de aquí para allá. Si tú repites lo que te han dicho, tu cerebro lo interioriza bien y no te equivocas. Bien. Lo siguiente que le dije que hiciera fue el que diga, oye, vale, muy bien, ¿y una persona normal cuánto tiempo tarda en llevar eso? ¿1 hora, 1 mes o cuánto tiempo? Pues mira, chaval, pesan un montón, tienes que coger un traspalé, está al otro lado de la nave y vas a tener que tardar pues toda la tarde en hacerlo. O no, chaval, no pesan nada y resulta que como no lo hagas en media hora es que eres muy torpe. Es decir, pedir una dimensión temporal del trabajo que te han encomendado. Lo siguiente es el que, antes de irte, digas, oye, mira, el trabajo va por aquí. Es decir, a la persona con la que estás ayudando, oye, el trabajo va por aquí y me queda esto por hacer, ¿va bien o va mal? Y por último, ¿no? Es decir, o unas pocas cosas, cuando te atasques, lo que haces es el que, si ves que te estás atascando mucho y te acercas mucho a la dimensión temporal que te han dado, lo que tienes que hacer es pedir ayuda. Oye, que es que me estoy atascando, ¿no? No que te tires 2 días para hacer algo que se tardaba unas horas y luego te digan que lo has hecho mal. Y que cuando vayas por la mitad, si tienes dudas si lo estás haciendo bien o mal, lo que hagas es que pidas feedback. Y sobre todo, y ya ves que lo voy a ligar con lo que han contado antes, es el que, si hay una oportunidad de aprender, sea un sábado, un martes, en otra ciudad o lo que sea, cualquier oportunidad que haya de aprender, ofrécete voluntario. ¿De acuerdo? Entonces, esta amiga me pidió el consejo, yo se lo di y no me acordé en absoluto y llegó a los 3 meses y me dice, oye, Roberto, que sepas que a mi hijo, yo ya me acordaba, le dio vergüenza hacer lo que tú dices, porque es tímido. Y lo que hizo es que se lo propuso a un amigo y lo hicieron los dos. Entonces, los dos juntos fueron y se ofrecieron a una persona senior, se ofrecieron ser su ayudante, el tío les dijo que por qué no, y ahora les han echado a todos y a ellos les han hecho directamente de plantilla. ¿De acuerdo? ¿Por qué puede ser esto? ¿Creéis que este consejo, por ejemplo, os lo ha dado vuestro padre alguna vez? Es decir, que te comportes de este modo. Y ahora que lo estoy diciendo, ¿parece de sentido común? Las cosas son de sentido común muchas veces cuando las has vivido, cuando las escuchas. Pero veréis que el sentido común no está tremendamente desarrollado. Entonces yo es que voy a decir que con esto quería demostrar que si vais de prácticas o si vais a hacer alguna cosa, veréis que no es mala idea el tener un comportamiento parecido a este. No cambia mucho de una profesión a otra. Pero ahora yo lo que os voy a decir es el que, para que te vaya bien en la vida, para que encuentres pareja, te vaya bien con la que tienes, encuentres un buen trabajo y seas feliz, tienes que aprenderte la teoría de Kano. La teoría de Kano te dice que hay 3 elementos en la vida, los elementos imprescindibles, los elementos de valor lineal y los elementos que sorprenden. Y si no eres capaz de entender que en cualquier cosa que hagas tienes que trabajar con estos 3 elementos, no te va a ir bien. Os voy a poner un ejemplo, mirad. Yo, por ejemplo, ahora voy a
un hotel. Y en un hotel, nada más llegar, pasamos al baño y cuando nos vamos a secar las manos no hay toallas. ¿Qué os parecería el hotel? En un baño no hay toallas. Os parecería una porquería, ¿no? O yo voy con mi mujer y con mis 2 hijos a una playa y cuando vuelvo, en vez de haber 4 toallas, hay 3 toallas. ¿Qué significa? Que el hotel es una porquería. No tenemos una toalla ni para cada uno, ¿no? Porque no estoy cubriendo los elementos imprescindibles. ¿Estáis de acuerdo? Entonces, ¿ahora qué sucede? Vosotros, imaginar por la edad que tenéis y por el sector en el que estáis, tenéis una cosa buena y una cosa mala. Es decir, habéis acertado en el sentido de que va a ir trabajo todo el que quieras y más y cada vez va a estar mejor pagado durante unos años y la habéis cagado por una cuestión, porque es una profesión de conocimiento y vais a tener que estar estudiando toda la vida. ¿Vale? Entonces, una cuestión imprescindible es el que habléis inglés perfectamente. Y si no habléis inglés perfectamente, creedme que todas las oportunidades buenas que yo he perdido en esta vida ha sido por no hablar inglés bien. Entonces, creedme que es fundamental y si yo, por ejemplo, ahora mismo yo fuera un estudiante como algunos de vosotros, lo que haría es el que acabaría mi carrera, haría el máster, porque como ha comentado antes, luego da una pereza que flipas y no encuentras el tiempo, y es más, y si lo puedo hacer y no tengo bien el inglés, lo haría fuera de España. ¿Para qué? Para quitarme del golpe 2 cosas, el máster y el inglés. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué le pasa? Esto lo vais a agradecer muchos años después, porque ahora mismo a lo mejor no es un problema, pero dentro de unos años sí va a ser un problema. Luego está el qué, los elementos de valor lineal. Vamos a ver, imaginar que yo voy a un hotel y ¿qué preferís? ¿Qué queréis que prefiero? ¿Que haya en el hotel 4 toallas o 5? Yo prefiero que haya 5 toallas que 4, porque nos secamos cada uno, pero luego si me voy a correr por la noche, quiero tener una seca para poderme secar. ¿A que sí? Yo prefiero 5 toallas que 4. Y yo prefiero 6 toallas que 5. Pero ahora, ¿qué preferís? ¿353 toallas o 5? Si yo tengo en mi habitación, en el baño, 353 toallas, lo mismo mi hija tira de una, se caen las 350 y la matan. ¿Estáis de acuerdo? Entonces, lo que significa que superada cierta cantidad de elementos, todos los adicionales estorban. Por ejemplo, yo tengo amigos o chavales que han estudiado una carrera, no han encontrado trabajo, han hecho otra carrera, hecho otra carrera. Imagina que yo como empresario me llega una persona que tiene 3 carreras. Digo, coño, a este no le gusta estudiar, a este no le gusta estudiar, no le gusta currar, ¿no? Con 3 carreras ya me estorba casi la tercera. O es un superdotado y resulta que a medida que trabaja estudia, o a partir de la primera ya empiezo a sospechar. Aquí hay algo que no me cuadra. Lo que quiere decir que hay cosas que ayudan y hay cosas que estorban. Por ejemplo, a la hora de hacer el currículum de una persona, hay ciertas cosas que son fundamentales. Y es lo que tenéis que poner y sobre todo lo que no tenéis que poner. ¿De acuerdo? Porque estorban en tu currículum. Y luego, lo tercero y lo más importante son las cosas que sorprenden. ¿De acuerdo? Las cosas que sorprenden. Imaginar, yo un día fui a un hotel en Alemania y de repente lo que hice es meto la llave de la habitación, de repente empieza a parpadear una luz azulita, le doy el botón y de repente se gira la cama y hay un jacuzzi debajo. ¿Vosotros qué haríais si pasa eso? Al Instagram, al Facebook, al Twitter, a los colegas, no llegué a usar el jacuzzi que había debajo de la cama, pero dije, cuando vuelva con mi mujer, vengo a este hotel, ¿no? Y a todos mis colegas les dije que ese hotel tenía un jacuzzi debajo de la cama. ¿Qué es lo que significa? Que sorprendió. ¿De acuerdo? Si yo ya voy a Alemania otra vez a esa ciudad, voy a ir a ese hotel. Ahora la gracia está en el que, si tú ahora mismo tienes un conjunto de currículums que recibes, o yo tengo que seleccionar a gente competente que quiera trabajar conmigo, la gracia está en el que yo de vuestro currículum, imagínate que recibo 100, hoy vamos a captar probablemente 100 currículums de gente interesante. Pero ¿qué es lo que pasa? Tienes que cribar. ¿Estáis de acuerdo? ¿En cuáles me voy a quedar? Me voy a quedar con aquellos que tienen elementos imprescindibles, por ejemplo, que están acabando o han acabado la carrera, en aquellos que cumplen los elementos de valor lineal, ¿no? Incluyendo pues que me hablan en inglés, de que, yo qué sé, ciertas cosas. Y luego, si tiene algo que sorprende, me voy a quedar con ese. Y les voy a contar qué son las cosas que sorprenden o cómo yo plantearía las cosas que sorprenden. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, la gracia que tiene todo esto, ¿vale?, es el que veréis que una de las frases que yo me tatuaría, yo no soy de tatuajes, pero me tatuaría en el cuerpo, es esta y es: el recurso escaso es la atención de la tribu de la que quieres vivir. Y yo lo que haría es que esta frase, hacedme caso, me la tatuaría en el pecho y os irá bien toda la vida. El recurso escaso es la atención de la tribu de la que quieres vivir. Bueno, de todos modos, recordar una cosa, y es que hay una frase también muy buena, sale en El Zorro, en la película del Zorro, de Banderas,
que dice que cuando el alumno está preparado, el maestro aparece. Yo ahora mismo os estoy diciendo que esta frase me la tatuaría. No sé si la estáis entendiendo, porque yo os voy a poner un ejemplo que me pasó lo mismo. Yo me compré una vez un libro de estrategia empresarial. Llevaba 2 o 3 años con la empresa y era un resumen de un montón de diagramas de estrategia empresarial. Cuando lo vi dije, vaya mierda de libro. No entiendo nada y no sé para qué vale. Luego lo que sucede es que unos años más tarde me apunté ahí en el Instituto de Empresa a un Executive MBA y de repente tuve una asignatura con un profesor muy bueno de estrategia empresarial y nos dio un montón de contenido para leer. Y de repente me acordé de ese libro. Y ese libro era el resumen de casi todas las estrategias empresariales. Y dije yo, vaya maravilla de libro. ¿Qué había cambiado? Había cambiado yo. ¿De acuerdo? Yo os voy a contar una serie de cosas y espero estar adaptando el discurso a como vosotros pensáis. Y lo que os estaba diciendo, cuando el alumno está preparado, el maestro aparece. Esta frase es muy importante. Mirad, yo ahora mismo como empresario, mi recurso escaso ¿cuál es? Es la atención de 3 tribus. La atención de los CIOs, directores de transformación digital o estrategia, que lo que hagan es el que me presten atención y me quieran contratar. O sea que yo, la tribu es ¿quién? Una de las tribus, pues son los que me dan trabajo. Y otra tribu sois vosotros, a la gente buena que yo quiero captar. El recurso escaso es la atención de la tribu de la que quieres vivir. Entonces, hoy os jodéis todos que me tenéis que estar escuchando media hora por lo menos, ¿sí o no? Ya he captado vuestra atención durante media hora porque, entre otras cosas, nos queda más remedio. ¿A que sí? Pues entonces lo que tenéis que hacer es pensar que en una época en que estamos de WhatsApp, de series cortas, no de películas, lo que tenéis que hacer es captar la atención de la tribu de la que quieres vivir. En este caso, si vosotros queréis encontrar un buen trabajo, tenéis que captar la atención del empresario que os quiere dar trabajo. Si quieres captar una novia, tienes que captar la atención de la novia, ¿no? ¿Veis? La tribu puede ser distintas cosas, pero tenéis que aprender a captar la atención. Por ejemplo, una pregunta a una chica, ¿no? Es decir, si tú ves a un chico y te vas de fiesta, ¿no? Y sabe bailar muy bien porque se ha apuntado a clases de salsa, ¿existe más posibilidad de que quieras compartir más tiempo con él que con otros? Porque te lo hace que te lo pases bien. Sí, ¿no? Pues entonces, los que no liguéis, coño, apuntaros a clases de salsa, joder, ¿no? A que parece razonable, ¿no? Bueno, la película. Es decir, con todo esto, yo lo que os voy a decir que ahora el mejor modo de sorprender y en base a lo que estáis haciendo vosotros, creo que hay una cuestión que es fundamental. Y es el que yo llevo trabajando en Java 20 años. Yo ya he olvidado cosas que vosotros todavía no habéis aprendido. ¿De acuerdo? Ya las he olvidado. ¿Qué es lo que significa esto? Que cómo vais a competir con la gente que lleva 20 años trabajando en Java. No vais a poder competir en la vida. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Pero lo nuevo es nuevo para todos. Lo nuevo es nuevo para todos. Y ahora ha salido, por ejemplo, un lenguaje que se llama Kotlin. ¿De acuerdo? ¿Sabéis eso para quién es nuevo? Para todos. Para ti y para mí. Y además, como vosotros tenéis menos responsabilidades, tenéis posiblemente más tiempo y más capacidad, porque al final la cabeza se te embota con tantas cosas que tienes que hacer, ¿qué es lo que sucede? Posiblemente si competís conmigo, me ganéis. ¿De acuerdo? Entonces, tenéis que aprender a elegir a qué dedicáis los esfuerzos. Y yo os diría que si os queréis que os vaya bien en la vida, consigáis un buen primer trabajo ganando una pasta, y no tengáis que entrar como becario mal pagado de una consultora, vete a saber en qué proyecto, tenéis que cambiar el modo de ver las cosas. ¿Vale? Vamos a ver. En esta vida tenéis que elegir también, sabiendo cómo sois y lo que queréis hacer, que hay varios caminos. Y aquí lo han contado un poquito antes. Mirad, si yo, por ejemplo, soy un friki de programación y me encanta programar y me encanta mi profesión, yo intentaría montar una startup, trabajar en una startup o montar en una boutique como nosotros. Todo el mundo bueno y vais a aprender una barbaridad. Si a mí no me gusta programar nada y yo lo que quiero ser es jefe de proyecto y quiero ser responsable de cualquier cosa, a lo mejor me meto en una consultora estratégica lo más grande posible, porque a esa gente programar casi te penaliza. Y si yo, por ejemplo, lo que sucede es que he caído en esta profesión de rebote y lo que tengo es que muchos hobbies y no me gusta esta profesión, coño, a lo mejor hago una oposición, ¿de acuerdo? Y lo que hago es el que, ahora que tenéis fresco estudiar, me tiro 2 años estudiando, más, y lo que hago es que ya tengo un trabajo seguro para toda la vida y luego ya en mi tiempo libre hago lo que me dé la gana. ¿Ves que no hay una solución buena para casi nada? ¿Estáis de acuerdo? Sino que en función de cómo eres tú y lo que busques tendrás que dar una solución u otra. Pero si os gusta mucho esta profesión, queréis ganar pasta y disfrutar con lo que hacéis y que se os rifen,
Yo os propondría que hicierais una cosa, y lo voy a dejar aquí poco más porque me han robado mucho tiempo, y es el que cojáis y dediquéis vuestra energía, no, y os va a pasar, vuestro cerebro os va a jugar una mala pasada, dediquéis vuestra energía no a intentar aprender muchas cosas en amplitud. Veréis que muchas veces, o me pasaba a mí, proyectando, o posiblemente equivocado, os puede pasar a vosotros, que yo hablaba con un compañero mío y estaba estudiando inteligencia artificial, pues picoteaba un poco. Hablaba con otro y estaba con Kotlin, y me metía con Kotlin. Hablaba con otro y estaba con Java, otro estaba con Scala, otro estaba con Groovy, otro estaba con Big Data. Y entonces, al final eres aprendiz de todo y maestro de nada, y no tienes nada que enseñar. Yo os voy a decir, os voy a proponer que hagáis justo lo contrario, que elijáis una disciplina nueva y dediquéis esa disciplina nueva en profundidad. Me da igual que sean metodologías ágiles, que sea Kotlin, que sea Big Data, que sea dentro de Big Data una herramienta. Elegid algo, una cosa en mucha profundidad. Empezar todos los días o todas las semanas a escribir un artículo sobre ese tema. Y cuando vosotros hagáis un currículum, si vosotros me compartís el código, el repositorio que tenéis de GitHub sobre un tema, o me compartes un link donde tienes 20 tutoriales de un tema de interés que yo quiero aprender, que mi gente no sabe, y que tú, que eres un recurso barato, sabes un montón, te voy a contratar y te voy a dar un pastón. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque lo nuevo es nuevo para todos. ¿De acuerdo? Entonces, lo que yo voy a decir, o lo que os vengo a proponer, es el que, si vosotros os metéis en Big Data, os metéis en chatbots, que no sabe casi nadie de esto, es un preludio de la inteligencia artificial, o sobre e-beacons, sobre Bluetooth de baja energía, os metéis en técnicas de DevOps, en Kubernetes, en HashiCorp, os metéis en el desarrollo con un framework concreto, uno, ¿de acuerdo? Angular, ¿no? Es decir, pero lo que no intentéis es ser un full stack developer que sepa de 50.000 cosas. Elegir una cosa y dedicarle mucho tiempo a una sola cosa. Ya veréis que la carrera se hace a lo largo de muchos años, ¿de acuerdo? Pero si destacas en una sola cosa, ya veréis cómo vais a tener unas oportunidades grandísimas en muchas de ellas. Bueno, y lo que os quería decir, si vosotros generáis activos, en este caso, yo tengo ahora mismo una empresa casi de 70 empleados, trabajamos para las empresas más importantes, podemos elegir proyectos y cada año cobro más por hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque no tengo ningún comercial. Porque los contenidos que nosotros generamos, por ejemplo, en Adictos al Trabajo, los tutoriales, las guías, y como nos conoce la gente, lo que hace es que buscan por Internet, nos encuentran, nos dicen que si les podemos atender y entonces la capacidad negociadora la tengo yo. Ahora, cuando yo tengo uno, dos o tres comerciales y me voy a buscar trabajo y voy a intentar competir con otras empresas que tienen también un montón de comerciales, lo que sucede es que no tengo ninguna capacidad de negociación. ¿Estáis de acuerdo? Entonces, si vosotros vais ahora mismo a una gran consultora y entregas tu currículum con 100 personas que tienen el mismo currículum, lo que sucede es que estáis perdidos. Vais a cobrar 14.000, 12.000 o 15.000 euros trabajando 12 horas, ¿no?, en el proyecto en el que caigas. Que va a llegar tarde ese proyecto antes de que lo hayáis empezado. Es decir, cuando vayáis a empezar el proyecto ya lleva 3 meses de retraso. Entonces, ahora, si vosotros practicáis aquí en un hackathon que haya y lo gana, a mí me interesan los tíos que ganan el hackathon. ¿De acuerdo? Si tú, por ejemplo, ahora mismo lo que haces es que tienes un blog o has elegido un tema y das una conferencia, en una conferencia como esta o en TechFest o en Codemotion o en alguna cosa similar, tú ya a priori estás por encima de todos los demás. Tú a mí ya me interesas. ¿De acuerdo? Por eso lo que yo os quiero decir es el que no es tan complicado lo que estoy comentando, es acaba tu carrera, aprende inglés, requiere disciplina, haz tu máster si puedes, yo lo haría ahora porque luego da una pereza del copón, y el que elige una disciplina del conocimiento, empieza a generar tangibles, créetelo y atrévete a hablar en público delante de la gente. Y créedme que lo demás creo que viene solo. O por lo menos, heurísticamente, nosotros hemos hecho eso durante muchos años y nos ha ido muy bien. De hecho, nuestra empresa, vamos a ver, en Autentia hay gente que lleva más de 10 años porque le encanta el contexto, porque ya se ha equivocado muchas veces, y luego hay gente que lleva menos tiempo y que utiliza nuestra empresa como propulsor. Lo que hacen es el que entran con nosotros en un nivel de disciplina muy elevado, aprendiendo un montón de cosas interesantes, y es que nos los quitan de las manos. Claro, porque ahora como el mercado está, por eso digo que estáis en un buen momento, está ofreciendo muchísimo dinero para la gente que tiene los conocimientos que tenemos nosotros, que son básicamente Java, iOS, metodologías ágiles, DevOps, Big Data y cosas similares, ¿de acuerdo? Entonces, lo voy a dejar aquí para no robarle más tiempo a los ponentes. Yo tenía muchas más cosas que contaros, pero me han quitado como media hora.
Y si queréis hacerme alguna pregunta, os la contesto. ¿Quiere alguien hacer una pregunta? Animaros. Bueno, os doy tiempo a que lo planteéis. La gracia de todo esto es el que, como os he comentado antes, el recurso escaso es la atención del activo de la que quieres vivir. Si vosotros queréis buscar empresas que molen, que podáis programar y que estéis con gente con vosotros, hay un montón de empresas pequeñas o medianas o startups que os pueden ofrecer esas oportunidades, pero obviamente a los que demuestren capacidad, a los que demuestren interés y a los que demuestren sensatez. ¿De acuerdo? Y vais a ver una cosa, y esto es lo último que voy a contar ya. Imaginad que estáis en un paso de cebra. Y en un paso de cebra tú tienes la prioridad de paso, ¿de acuerdo? Y viene un coche a 100 por hora. ¿Vosotros qué es lo que haríais? ¿Pasaríais o no pasaríais? Tienes prioridad. A lo mejor al coche le da tiempo a pasar. Si pasas, es muy posible que tengas razón, pero no tengas éxito. ¿Y vosotros qué queréis tener? ¿Razón o éxito? ¿De acuerdo? Entonces, cuando vas a una entrevista y vas hecho un guarro, vas en zapatillas y en camiseta porque tú eres así y que te acepten como eres, ¿qué estás queriendo tener? ¿Razón o éxito? ¿De acuerdo? Cuando llegas a un primer trabajo y a ti te gusta ser un full stack developer y te mandan una tarea, en vez de en poco tiempo hacer esa tarea muy bien y destacar para que todos los compañeros te vean, ¿no?, que eres una persona competente y responsable, tú a lo mejor dedicas la mitad del tiempo de trabajo para intentar hacer lo que te gusta a ti. ¿Eso qué es? ¿Tener razón o tener éxito? Hay una cuestión que dice que no hay una segunda oportunidad para una primera impresión. Cuando os incorporéis a un puesto laboral, cuando os manden algo, dedicar toda vuestra atención en hacer eso bien. Y ya veréis que hay un dicho que dice que coge fama y échate a dormir, ¿a que sí? Luego te darán capacidades. Entonces, lo que yo os quiero decir es el que hay que tener o intentar equilibrar tus principios y lo que tú quieres hacer, ¿con qué? Con el sentido común. Y bueno, que sepáis que hay unas gincanas y de que esto que os he comentado he escrito un libro azul que regalamos un montón en mi stand. ¿De acuerdo? O sea que si queréis leer más de lo que os he contado, yo he escrito 3 libros, están en electrónico, 2 gratuitos en internet, si buscáis Roberto Canales, ¿no?, veréis que mis libros están gratis en internet en PDF, el azul todavía no está porque son los derechos de la editorial, pero regalamos un montón en mi stand. ¿De acuerdo? Bueno, si queréis algo estoy por aquí y me contáis lo que queráis. Un placer.